Rijeka, que es actualmente el nombre de esta ciudad, se encuentra ubicada en la actual Croacia en la bahía del Kvarner, aunque muy poco conocida, alberga uno de los puertos principales de la República Croata. Aunque actualmente es una de las tantas ciudades que componen Croacia, no fue hace mucho tiempo, específicamente hace unos 100 años, que se convertiría en una nación soberana durante 3 ocasiones que se extenderían desde el siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XX. Esta ciudad-estado, a pesar de su corta duración, sufriría de invasiones de otras naciones, golpes de estado, hasta incluso una guerra civil y disputas entre Yugoslavia e Italia, hasta incluso servir de inspiración para el fascismo italiano. Todos estos problemas iniciarían a mediados de 1723, cuando Fiume es creada para ser utilizada como puerto franco, o sea, como un territorio que gozaría de ciertos beneficios tributarios, como la excepción de pagos en la importación de mercancías, entre otros impuestos. Algunos años después, en 1779, el Reino de Hungría, perteneciente a los Habsburgo, le entregaría el estatuto a la ciudad de Fiume de corpus separatum, o cuerpo separado, dándole ciertos estatus legales y políticos. Siendo esta la primera vez que obtendría su independencia, naciendo así la ciudad de Fiume y su distrito, adoptando sus propios símbolos patrios como escudo y bandera. Esta semi-independencia sería aprobada por María Teresa de Habsburgo, siendo una de las últimas monarcas de la Casa de Habsburgo y siendo la última mujer en ostentar este cargo. El gobierno de la ciudad era regido desde Budapest por un gobernador designado por los Habsburgo, y que como tal era la competencia húngara del puerto de Trieste, que se convertiría en nación soberana durante la post-Segunda Guerra Mundial. Este estado seguiría existiendo hasta la caída del Imperio Austrohúngaro a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, disolviéndose y convirtiéndose en objeto de disputas entre el reino de los serbios, croatas y eslovenos e Italia, ya que esta ciudad tenía una gran población de origen italiano. Es así que en la Conferencia de Paz de París de 1919 se debatiría el futuro de la ciudad, donde los yugoslavos reclamaban Dalmacia, Trieste, Gorizia y entre otros territorios, mientras los italianos reclamaban Fiume como parte de su nación, principalmente por la composición étnica. Entre los que querían la anexión a Italia en un tal Gabriele D'Annunzio, militar y veterano de la Primera Guerra Mundial, enojado por esta situación, el 12 de septiembre de 1919 dirigiría una invasión con 2.600 soldados hacia Fiume, conociéndose este suceso como la Empresa de Fiume, tomando la ciudad ese mismo día. Un mes después de la toma, el 8 de diciembre, se haría un plebiscito donde se propondría un modus vivendi, donde se reconocía el deseo de que Fiume formara parte de Italia. Las votaciones resultaron en una victoria, pero Gabriele no reconocería los resultados de las elecciones, y ese mismo día nuestro querido Gabriele declararía que la ciudad se encontraba bajo la regencia italiana de Carnaro, siendo la segunda vez que se convertía en un estado independiente. Este nuevo intento de estado en Fiume adoptaría una nueva bandera con escudo y lema propio. Este estado adoptaría una constitución conocida como la Carta de Carnaro, siendo oficialmente promulgada el 27 de agosto de 1920, donde se combinaban ideas anarquistas, protofascistas y democráticas. Este es uno de los primeros indicios a los futuros ideales y técnicas que adoptaría Benito Mussolini para su ideología. Esta constitución adoptaba un estado corporativista con 9 corporaciones que controlarían los diferentes sectores de la regencia. Estos eran trabajadores industriales y agricultores, pescadores, técnicos agrícolas e industriales, estudiantes y profesores, abogados y médicos, funcionarios públicos, cooperativa de trabajadores. Esta constitución igualmente se garantizaba la educación y salud pública, además de darle los mismos derechos a mujeres como a hombres, y la más relevante, despenalizar la homosexualidad, algo muy adelantado para la época. Durante el tiempo que duraría la regencia estaría gobernado por Gabriele en base a una dictadura donde el poder lo tenía solo él. Lamentablemente este estado llegaría a su fin después del Tratado de Rapallo entre los italianos y yugoslavos, donde se pondrían nuevas fronteras para las dos naciones. En el tratado se convertiría Fiume en un estado independiente conocido como el Estado Libre de Fiume. Cuando Gabriel se enteraría del tratado, lo ignoraría y tomaría las islas de Arve y Begia, que pertenecía a Yugoslavia.
Cuando el tratado se aprobó, Italia amenazaría y enviaría un ultimátum a Gabriele donde finalmente se retirarían. Gabriele decidiría rechazar las negociaciones además de no entregarse a las autoridades y evacuar a los civiles. Fue así que las tropas italianas se posicionarían alrededor de la ciudad. Esto provocó que en la Nochebuena, las tropas italianas lanzarían los primeros ataques, iniciando así la Navidad sangrienta. Durante el 26 de diciembre los enfrentamientos se recrudecerían hasta el punto de ordenar bombardeos y llegando a destruir el edificio del gobierno. El bombardeo continuaría hasta el 29 de diciembre. El conflicto culminaría con la rendición del Gabriele y con la desilusión de la regencia italiana de Cartago. Durante el conflicto morirían 31 carnarenses y 27 italianos. Con la rendición de Carnaro, se establecería control efectivo de la ciudad y la detención de los principales dirigentes de la regencia. Se establecería el último de los 3 estados, esta vez conocido como el Estado Libre de Fiume. Este nuevo estado readoptaría la bandera de Fiume y adoptaría un nuevo escudo, claramente inspirado en el anterior escudo de la ciudad. En abril de 1921 se celebraría elecciones parlamentarias disputadas por el Partido Autonomista liderado por Riccardo Zanella, contra el Bloque Nacional de Ideas Pro-Italianas. En las primeras elecciones de Fiume, los autonomistas recibirían 6.558 votos a comparación del Bloque Nacional que recibiría 3.443 votos. Finalmente sería elegido Riccardo Zanella como primer presidente de Fiume, aunque no tomaría el cargo hasta 1921, ya que el Consejo Nacional Italiano retomaría el control de Fiume y consiguiente nombraría un gobierno provisional que terminaría cuando los italianos entregarían el control a los militares el 18 de enero de 1921. Otro factor al tomar sería que grupos leales a la regencia de Carnaro iniciarían múltiples enfrentamientos en la ciudad, empezando así la guerra civil de Fiume que culminaría con la derrota de las fuerzas de Carnaro y su expulsión en octubre de 1921. Es así que Riccardo, ganador de las elecciones, después de la toma control después de un año entero en octubre es nombrado presidente provisional. Su gobierno duraría menos de un año, ya que el 3 de marzo de 1922, grupos italianos con ideales fascistas llevan a cabo un golpe de estado y el gobierno huiría de Fiume, convirtiéndose en el nuevo presidente Giovanni Giuriati. 3 días después, el gobierno de Fiume, controlado por los italianos, pide al gobierno italiano que mandase soldados para restablecer el orden, entrando oficialmente el 17 de marzo de 1922. Esta intervención lograría poner a múltiples partidarios de la anexión italiana. 2 años después, el 27 de enero de 1924, el Reino de Italia y el Reino de los Serbios, croatas y eslovenos decidirían firmar el Tratado de Roma, donde se acordaba la anexión y disolución de Fiume a favor de la unión con Italia. Finalmente y tristemente, Fiume se disolvería el 22 de febrero de 1924 con la firma del tratado. Finalmente Fiume desaparecería y así lamentablemente terminaría el tercer, aunque no el último. Ya que, si recordarán, Riccardo junto con su gobierno se trasladaría al exilio, donde crearían el gobierno en el exilio de Fiume, que protestaría ante el Tratado de Roma por considerarlo no válido, e igualmente de reclamar la independencia de Fiume. Sus intentos de protestar ante el dominio italiano culminarían en la década de los 50, cuando oficialmente decidiría disolverse, terminando con el sueño de una Fiume independiente. Posteriormente a la integración del territorio a Italia, se convertiría en una provincia más del Reino de Italia. Esto sería así hasta la firma del armisticio entre el Reino de Italia y los aliados, donde la Alemania de Hitler tomaría la bahía del Carnaro, apoyando así al Estado títere de la República Social Italiana liderada por Benito Mussolini. Esto seguiría hasta 1945, cuando partisanos yugoslavos lograron tomar el control de la provincia, siendo anexionada a la República Constituyente de Croacia y así finalmente quedando en manos de los croatas, convirtiéndose en la actual ciudad de Rijeka. Si llegaste al final del video, me gustaría que te suscribiese y le dieses un gran me gusta para así hacer este contenido. Ahora me despido, muchachos. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.